sabe cocinar o ella sabe cocinar, y le dice la otra persona, vamos a colocarle también esto, y dice, bueno, yo nunca lo he hecho así, pero tú también sabes cocinar. Y a veces usted mira lo que sucede, que hay maneras de hacer las mismas cosas, y por supuesto que a veces la cantidad o la proporción de las sustancias también le da un gusto diferente a las cosas. Hay personas que les gusta comer un poquito más simple, un poquito más salado, algunos más dulce, otros menos dulce, pero de todas maneras vamos a ver cómo le sabe a usted este plato de hoy, que va por partes. ¿Sí? Bueno, hoy les quiero compartir este tema que he titulado Ser discípulo es la meta. Di conmigo, ser discípulo es la meta. Ahora, ¿la meta de quién? Y ese generalmente es nuestro problema, porque pensamos que esa es nuestra meta. Y ahí ya tenemos un problema. Pero ¿quién es el que pide discípulo? ¿Nosotros? ¿El pastor? ¿El maestro? ¿El apóstol? ¿El profeta? ¿El evangelista? ¿El papá? ¿La mamá? ¿El jefe del trabajo? ¿Quién pide discípulos? El Señor pide discípulos. Él no pide evangélicos. ¿Quiénes piden evangélicos? ¿Quiénes? Los sistemas religiosos. ¿Quiénes piden cristianos? ¿Pero quién pide discípulos? Debe haber sin duda una diferencia muy marcada entre los que son evangélicos, cristianos y los que son discípulos. Usted sabe, y quiero recordarle, esto se los he mencionado por algún tiempo, antes del Señor Jesucristo irse, Él le dio una tarea a la iglesia, no a los creyentes que estaban en ese momento con Él, sino a la iglesia. Y la tarea que le dio a la iglesia es nada más y nada menos que la iglesia tiene que ir por todo el mundo, a toda lengua, a todo linaje, a toda nación, y debe anunciar el evangelio del reino de Dios, para que al oírlo muchos sean persuadidos, no solo por la predicación, sino también por la conducta de quienes lo anuncian, a hacerse discípulos del Señor Jesucristo. Usted y yo sabemos, y lo hemos experimentado, no se puede llegar a ser discípulo solo por escuchar, solo por oír. Usted puede oír muchas cosas lindas, ni siquiera por leer. Ni siquiera por leer. Usted puede leer grandes obras literarias y eso a usted no lo ayuda a ser discípulo. Ni siquiera el escuchar algunas cosas le ayuda a usted a ser discípulo. Pero hay algo mucho más fuerte que trasciende sobre la conducta humana. Hay algo mucho más fuerte que sin duda impacta el comportamiento de las personas, la mente, y eso es el testimonio que otros podemos dar, el ejemplo con el cual nosotros podemos inspirar a otros. Recuerdo que leí un libro hace algún tiempo y alguien en estos días me lo pidió prestado. No me gusta prestar libros, los regalo o los guardo para que nadie tenga la tentación de decirme préstemelo. Los guardo donde nadie los vea. De modo que si alguien va a mi casa, ve los libros que puedo regalar, no los que no quiero regalar. Y leí un libro hace algunos años titulado Nuestras acciones gritan más fuerte que nuestras palabras. Por eso a veces podemos hablar y decir un montón de cosas y creer que por eso la gente va, pero lo que sin duda marca y trasciende el corazón, la mente de la gente es la conducta. Si no, pregúnteselo a los hijos que están en casa viendo a padres y a madres todos los días comportándose. Pregúntese y pregúntele si ellos hacen lo que sus padres les dicen o ellos hacen lo que sus padres hacen. ¿Qué es más fuerte? ¿Lo que dicen o lo que hacen?
Entonces, hemos entendido en esto un poco mal el mensaje acerca de cómo podemos persuadir, constreñir, animar, inspirar a otros para que se hagan discípulos del Señor Jesucristo. En Mateo 28 nosotros leemos un pasaje muy conocido. Yo lo voy a leer esta vez desde el verso 18, o la segunda parte, hasta el 20. Y dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo, esto ya fue después de la resurrección, justo antes de irse, definitivamente, para luego anunciarnos que regresaría después. Dice acá, toda potestad, es decir, todo poder, toda autoridad. Claro, ahora sí lo podía decir, todo poder, toda autoridad. ¿Por qué? Porque ya había resucitado. Ya había vencido a Satanás, a sus huestes, había vencido el pecado, la carne, la necesidad. Había vencido todo y decía, todo poder me es dado, todo poder me fue dado, todo poder me ha sido dado, en el cielo y en la tierra. Mire esto, mire lo que antecede el Señor como para que entendamos la dimensión de lo que Él nos va a decir luego. Primero antecede esto, todo poder me es dado, todo poder, para que nadie ponga en duda si tenía o no, o tiene o no legitimidad lo que el Señor dice. Toda autoridad me ha sido dada, todo poder. Y para que algunos no dijeran después, solamente en la tierra, Él dijo, en el cielo y en la tierra. Todo poder me ha sido dado. ¿Para qué? Aquí está. Para enviarlos a ustedes. Así que vayan y, dice la Reina Valera, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mire esto, enseñándoles ¿qué cosa? Di conmigo que guarden. Subraya esa expresión, di conmigo guardar. Guardar no es memorizar, ojo. Hay cosas que nosotros tenemos guardadas que ni siquiera recordamos. Tal vez no recordamos cómo son, no recordamos qué cantidad tenemos. Hay cosas que son cuantiosas o que se describen por cantidad. Y de repente preguntamos, ¿tienes, no sé, ¿tienes algunas mechas de concreto, pastor ingeniero? Y me dice, pues sí, tengo algunas. Y me va a preguntar, ¿de qué medidas? De 3/8 y media. ¿Cuántas tienes? Y tal vez dice, no sé, pero sí tengo. Podemos recordar que tenemos algo, pero no cuánto tenemos. Muchas veces creemos que el Señor dijo aquí, enséñenles que recuerden las cosas que les dije. No es que recuerden. Enséñenles que repitan las cosas que les dije, tampoco. Enséñenles que estudien las cosas que les dije, menos. Enséñenles que. Y ya les voy a explicar lo que significa esa palabra en este texto. Él dice que guarden todas, no algunas, siempre hago este énfasis, Gabriel lo recordaba, todas, di conmigo todas. Él dijo, las cosas que yo mandé, no las que mandó su papá, no las que mandó su abuela, no las que mandó su abuelo, no las que mandó el tío, la tía que lo crió, no los que mandó el profesor, la maestra, no las cosas que mandó su amigo, su amiga, no las cosas que manda el apóstol, el profeta, no, las cosas que yo mandé. Y eso es lo que predicamos, en eso se basa nuestro mensaje, en las cosas que Él mandó. Cuando usted escucha un mensaje que se trata de las cosas que dijo otro, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque aquí el tema es guardar las cosas que Él mandó. Guardarlas. No recordarlas, no, decía yo hace un momento, simplemente decirlas, sino guardarlas, guardarlas. Y Él dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Si el Señor dice que hay un fin, hay un fin. Hay un fin. Solo que a veces nosotros nos olvidamos de que hay un fin, pero hay un fin. Cuando digo un fin no me refiero a un objetivo, me refiero a un punto en el cual muchas cosas terminan. Muchas cosas ya no serán.
Y a eso se está refiriendo el Señor. La pregunta, siempre tenemos que formularnos algunas interrogantes para poder responder y para saber si estamos correctamente entendiendo lo que el Señor dijo. ¿Cómo nosotros hacemos que las personas decidan voluntariamente hacerse discípulos del Señor? Yo no puedo hacer un discípulo. Lo que puedo hacer es decirle a él cómo se puede convertir en un discípulo. Puedo decirle a ella cómo se puede convertir en un discípulo, pero yo no puedo hacerlo ni hacerla. Si yo muchas veces en mi ignorancia, en mi inmadurez, los tomaba y trataba de hacerlos y no querían, no lo deseaban, ni que los llevara, ni que los buscara, ni que les regalara libros, ni CDs, ni cassettes, ni que los llevara a conciertos. No querían. Cuando maduré un poquito más, aprendí que yo no los puedo hacer discípulos. Que hay una mala interpretación de ese pasaje. Me gusta cómo lo dice esa versión que yo tengo, que es la versión de la Biblia textual, porque dice el Señor allí enviando, dice, vayan y... No dice hacer discípulos, esta versión dice discipulen, que es muy diferente. Porque ahora sí, en la acción de discipular, yo pido que me mires cómo yo lo hago. Ahora hazlo tú, ven. Hazlo tú. Y algo más, revisa si lo que yo estoy haciendo es semejante a lo que el Señor hizo. Revísalo. Si no es semejante, entonces no tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo que debes hacer. De eso se trata. No simplemente decirte, aquí está, y leerte mucha historia, o leerte muchas palabras técnicas, pero además de que te doy toda esa información, mi vida está separada de lo que ha sido y es la vida del Señor Jesucristo. Cuando digo que está separada es porque ni siquiera se parece ni es sombra de lo que Él fue. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque hago cosas adversas, antagónicas a las cosas que Él hizo y hace. ¿Cómo hacemos entonces que las personas decidan voluntariamente convertirse en discípulos del Señor Jesucristo? Hablo de nosotros. Bueno, tenemos que enseñarles a ellos cómo guardar, porque muchos no saben guardar. ¿Se da cuenta? A mí me ha pasado, yo a veces le digo a alguien, guárdalo. Mire, me pasó algo ayer con una persona, ¿no vino? Ok. Con una persona que de los inflables. Esto me pasó ayer. El señor llegó y me dice, mire, y la extensión de corriente la podemos poner. Yo le digo, no se preocupe. Nosotros aquí tenemos cables y vamos a traerle todo para que usted nada más conecte aquí el motorcito del inflable. Y él sacó su extensión. Yo le digo, no la necesita, guárdela. Bueno, no la guardó. Y lo que hizo fue tenerla a lo mejor en la mano, no sé, o la tenía en un lugar, y cuando fue a conversar con el pastor Víctor, del otro extremo del lugar donde estaba el inflable, que estaba de este lado, se fue para el otro lado. Pues no sé, debe ser que tenía la extensión en la mano y la dejó. Y el pastor Víctor me dice, papá, discúlpele la hora y no sé qué y todo aquello. Se quedó la extensión y yo le dije, pero yo le dije que la guardara, que no la necesitábamos. Sí, pero él le dice que se le quedó. Yo le digo, entonces no la guardó. Y al final, cuando llega Ángel, lo llamo y le pregunto si puede ir al lugar. Y no estaba. Yo le digo, entonces alguien se metió y se la llevó. Y le digo al pastor Víctor, no está allí. Me dice, no, pero no es ahí. Eres del otro lado. Yo le había entendido mal. Bueno, del otro lado. Y sí estaba la extensión. ¿Pero por qué? Porque no la guardó. No la guardó. Hay gente que no sabe guardar. ¿Cuántos de ustedes saben guardar? Guardar dinero, guardar recursos, guardar tesoro, guardar confianza, guardar secretos. Hay gente que no sabe guardar nada. Usted no ha visto gente que dice, no sé dónde puse la plata, yo la tenía aquí, la llave del carro, la llave de la casa, todo se le pierde, no saben guardar nada. Y esto que no es algo que usted puede palpar, es más difícil de guardar. ¿Me está siguiendo? Esto que no se puede palpar, no es algo que usted toca, es más difícil de guardar.
Así que el mandato del Señor es: enseñen a los que creen en mí que guarden las cosas que yo mandé. No las cosas que sugerí, no las cosas que propuse, no las cosas que les recomendé, ni que les aconsejé. Las cosas que yo impuse, con imperativo, mandé. De modo que ahí no tenemos nada que opinar. Enseñes con la confianza de que jamás los dejaré solos. Jamás, 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 jamás. Dios siempre ha estado, está y estará contigo. Siempre. No importa lo que pase, no importa lo que ocurra, no importa cuántas personas te abandonen, Él ha prometido estar siempre a nuestro lado. Así que en esta tarea hay un elemento importantísimo que el Señor incorpora. No solamente enseñarle a los demás a guardar las cosas que Él mandó. Miren esto. Cuando usted no le enseña a la gente a guardar las cosas que Él manda, usted no está haciendo la tarea de llevar a una persona a convertirse en discípulo del Señor. En esto consiste la tarea. No, que yo le enseñé 10 libros, 100 lecciones, 2000 CDs le regalé, lo llevé a 300 congresos, pero nunca le enseñaste a guardar nada. Nunca fue, nunca ha sido, y tal vez nunca se convierta en un discípulo del Señor. Porque nunca le enseñaste a guardar, le enseñaste a ver cosas, luces, le enseñaste a oír predicadores, a oír cosas, a oír aquí, a oír lo bueno, a oír lo malo. Le enseñaste a leer, pero no le enseñaste a guardar. ¿Cuándo podemos llegar a ser discípulos? Cuando guardamos. Cuando guardamos. Por eso el Señor muchas veces le dijo a los discípulos: no es correcto echar las perlas a los cochinos. ¿Por qué? Porque usted está diciendo cosas que son extraordinarias y no todo el mundo se las está tomando. Muchos están viéndola y dicen: qué lindo, qué bonito, wow, excelente, maravilloso, perfecto. Y otros están criticando: qué malo, qué feo, qué horrible, eso no es verdad, eso no existe, eso no es así. ¿Me están siguiendo? ¿Cuándo usted sabe que está en el proceso y en el camino correcto de que alguien se convierta en su discípulo? Cuando le enseña a guardar. Y si la persona no quiere guardar, usted ya dice, ya sabe, esta persona no es discípulo. ¿Por qué no guarda lo que le enseño? No lo guarda. Y no lo guarda porque no lo quiere guardar. Expóngase usted mismo, usted misma, con las cosas que el Señor ha hecho y hace. Y expóngase delante del discípulo o la discípula, o delante de los discípulos y las discípulas. Expóngase, porque la intención en esta tarea no es que lo vean a usted, sino que vean a Cristo en usted. Para que entonces aquellas personas deseen no ser como usted, sino ser como Cristo es. El Señor Jesucristo incorporó en esta tarea algo que no debemos omitir, y es el testimonio público de nuestra fe en Cristo, a través del bautismo. Ojo, ser cristiano o ser evangélico no es lo mismo a ser discípulo. Yo le recuerdo que ese término cristiano, citado por la Reina Valera, fue usado por primera vez por aquellas personas que vieron a los discípulos comportarse como el Señor Jesucristo se comportaba. Y ellos dijeron: cristianos. Usted ha escuchado partidos políticos y ha visto seguramente en historia y en películas también este tipo de situaciones. ¿Por qué? Y perdonen, no es ninguna alusión personal, pero voy a hablar de aquí de Venezuela porque seguramente me va a entender mejor que si hablo de Nicaragua o si hablo de un país asiático o europeo. ¿Por qué a las personas, mire esto, que se hicieron adeptos del presidente Hugo Chávez, por qué se les llamó chavistas?
¿Por qué? Porque comenzaron a vestirse como Él, a caminar como Él, a hablar como Él, a reírse como Él y a hacer las cosas que Él hacía. Adoptaron todo. Mire, lo guardaron, se lo metieron hasta en los tuétanos. Y estas son las personas radicales que hoy conocemos, que tienen una pasión que va más allá de las necesidades físicas y humanas. Estarán dispuestos a morir por esto. No se les llama chavista porque aplaudan, porque saluden, ni porque copien aquellos ademanes que hacía el presidente Chávez o aquellas expresiones que usaba, ¿recuerdan? Mismo. No, por eso no. Porque quienes están ahí viendo, lo están viendo todos los días. Y saben quiénes realmente son y no son. Porque eso no se puede ocultar. Con el Señor Jesucristo hay muchos que son aficionados. Y les gusta hablar en lenguas y balbucear. Les gusta leer libros y presumir que saben. Pero nunca han querido ser discípulos de nadie. Nunca. Y cuando alguien ha tratado de recordarles que deben guardar las cosas que el Señor mandó, y que el Señor mandó que guardáramos cosas, escúcheme, pero ¿quiénes se las tienen que enseñar a guardar? No el Señor. Cuando el Señor envió a la iglesia, ¿lo está leyendo? Dice, enséñenles. ¿Quiénes? Nosotros, la iglesia. Nosotros tenemos que enseñar a los creyentes a guardar lo que el Señor mandó. Pero muchos no quieren aprender a guardar, muchos quieren recordar, muchos quieren imitar, muchos quieren cantar, muchos quieren decir, pero no les importa guardar. Por eso cuando tienen que sacar, no sacan nada porque nunca guardaron. Todo está en la superficie. Cuando estas personas llamaron cristianos a aquellos que se comportaban como Cristo, Hechos 11:26 lo recita. Eso fue mucho tiempo después de aquel mandato que el Señor dio y que leímos en Mateo 28 hace un momento. Y este mandato del Señor alude a la iglesia, solo a la iglesia, porque Él manda a la iglesia, no manda a los que no son iglesia. Por eso, ¿quiénes vemos nosotros apasionados por enseñar a otros a guardar? A los que son iglesia. ¿Por qué? Porque solo los que guardaron y los que siguen guardando saben cómo se guarda. Los que nunca han guardado no saben enseñar a nadie a guardar, porque no son discípulos. Esto significa que no puedo ser discípulo, no puedo enseñar a alguien a convertirse en discípulo si yo mismo no soy uno. Ahora, llamarse o hacerse llamar cristiano es algo común y de moda hoy en día. No es solo algo exclusivo de la iglesia de Cristo. Además, insisto, no tiene nada que ver con nosotros. Muchos adoptan este título para hacer énfasis que son adoradores del Señor Jesucristo, entre comillas, cuando en realidad puede ser que no lo sean. El título cristiano también es adoptado por los católicos y por muchos otros practicantes de diferentes religiones que se hacen llamar a sí mismos cristianos. Por eso cuando alguien le dice que es cristiano, usted pregunte, ¿de qué clase? ¿De qué categoría? ¿De qué tendencia? ¿Y tú eres cristiano? Ya usted sabe lo que yo respondo, ¿verdad? Yo no. Ahora, ¿quién es un discípulo? ¿Qué significa enseñar a las personas a guardar lo que el Señor mandó para que entonces se comporten como un discípulo? Porque esto es, nosotros somos como un recipiente que necesita todo lo que el Señor mandó, tenerlo bien guardado para poder accionar como Él es. Pero si no tenemos lo que Él mandó guardado, va a ser muy difícil. ¿Cuál es nuestra plataforma de pensamiento? ¿Cuál es nuestra conducta? No podemos comportarnos como Él porque no tenemos nada de Él. Simplemente afuera podemos ser imitadores.
imitadores. ¿Recuerda esa palabra imitación? Una vez se la expliqué. Habla de las máscaras. ¿Recuerda en la antigüedad aquellos actores que no eran los actores como hoy, que los actores están profesionalizados? Bueno, yo conozco uno que está aprendiendo. Pero antes los actores no hacían lo que hoy vemos hacer a los actores. Entonces ellos se colocaban máscaras. ¿Recuerdan aquellas máscaras que eran a veces alegres, a veces tristes, a veces bravas, que eran unas máscaras a veces blancas y con todo el fondo negro, para ilustrar un poco lo que era el carácter, la conducta, el comportamiento de las personas? Para poder entender esto, yo quiero que analicemos un caso particular de uno de los discípulos del Señor, uno de nombre Leví, que también se llamaba Mateo. Él nos enseña que llevar a una persona a convertirse en discípulo del Señor Jesucristo solo es posible si nosotros mismos somos discípulos del Señor. Si no somos discípulos del Señor, no podemos hacer que otros se conviertan en discípulos. Ser un discípulo del Grey me capacita para mostrarle a los demás cómo pueden llegar a ser discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque si ya yo soy discípulo, yo les enseño con mi vida, con mi comportamiento, con mi manera de hablar, con mi manera de comportarme, con mi manera de tomar decisiones, con mi manera de administrarme. Les enseño cómo pueden llegar a ser o a convertirse discípulos. Lucas 5, le pido que me deje ese pasaje allí marcado, no lo cierre. Lucas 5, vamos a leer versos 27 y 28 y luego vamos a leer algunos más, pero déjemelo allí. Lucas 5, 27 y 28 dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Recuerdan que el publicano era el recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos le servía al imperio del momento, al gobierno del momento, es decir, Roma. Y como era judío, lo consideraban un traidor porque le servía al imperio romano. Y vio a este publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Solo le dijo eso: sígueme. No le preguntó: ¿será que me puedes seguir? ¿Será que te gustaría seguirme? ¿Quieres escucharme para ver si decides luego seguirme? Solo le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Escuche, ser un discípulo significa poner en el lugar de más alto honor en nuestra vida al Señor Jesucristo. Eso es ser un discípulo. No ponerlo ahí en un lugar importante donde yo podría poner a mi mamá, a mi abuela y a mi hijo o a mis hijas. No, es en el lugar de más alto honor, por encima de mi mamá, por encima de mis hijos, por encima de mi propia vida, como lo leímos en Lucas 14, 25 el jueves, y lo recitó hoy Gabriel. Un discípulo es alguien que toma la decisión no de simplemente hacerle algunos favores a Cristo. Bueno, yo hago esto si veo que es bueno, si me agrada. Si tengo tiempo, Señor, yo también puedo hacer estas cositas. No. Un discípulo toma la decisión de convertirse en esclavo del Señor Jesucristo. En otras palabras, de entregar por completo su voluntad a la voluntad de Cristo. Y a partir de ese momento, ya dejó de tener derechos sobre su propia vida, porque ahora los derechos los tiene el Señor Jesucristo. Ese es un discípulo. Un discípulo abandona su vieja manera de vivir y sigue las pisadas del Señor, como el apóstol Pedro lo dijo en su primera carta, capítulo 2, verso 21, cuando dijo: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. No nos dejó un libro, búsquelo por favor, búsquelo. Primera de Pedro 2:21, no nos dejó un libro, no nos dejó un cassette o un CD o una película, nos dejó ejemplo. Di conmigo: ejemplo. ¿Qué ejemplo le estás dejando tú a los que estás enseñándole alguna cosa? ¿Qué ejemplo le estás dando a tu esposa, a tu esposo, a tu hija, a tu papá, a tu mamá? ¿Qué ejemplo le estás dando? En esto se convierten los discípulos, cuando ven el ejemplo del Señor Jesucristo en tu vida o en mi vida. Ejemplo. Pedro dice:
Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. En otras palabras, no te quejes si padeces cuando estás haciendo que otro tome la determinación de convertirse en discípulo del Señor, porque esto es parte de ese proceso. Y Cristo nos llamó y dándonos ejemplo, nos declaró cómo se podía vivir en Él. Y termina el apóstol Pedro diciendo, para que sigáis sus pisadas. Si no te gusta caminar por aquí porque crees que hay mucha espina, o por aquí porque hay muchas piedras, o por aquí porque es muy inseguro, sigue solo las pisadas del Señor, síguelas. No pienses si te gusta, si no te gusta, si te parece, si no te parece, si estás de acuerdo o no. Camina por donde Él caminó. De eso se trata, convertirse en un discípulo del Señor. Caminar por donde Él camina. No seguir a los grandes escritores, ni a los grandes predicadores, ni a los grandes cantantes. Seguir a Cristo, porque Él es el único que salva. El único. Un discípulo es muy diferente al cristiano promedio de hoy. Un discípulo es aquel que recibe a Jesucristo, no solo como su Salvador, sino además como su Señor, como su gobernante. Un discípulo es aquel que quita todos los argumentos, obstáculos y barreras y hace todo lo que tenga que hacer para honrar a su Rey. Ese es un discípulo. Ese es un discípulo. Un discípulo es aquel que va en pos de Cristo, por inspiración, por ejemplo, por sus pisadas. Un discípulo persuade a otros a tomar la determinación de hacerse discípulos del Señor, no en función de cuán feliz van a ser, no, sino en función del premio, del galardón de la vida eterna. Porque muchos tenemos que decirle la verdad. ¿Quieres ser como el Señor? Sí, bien, tienes que estar dispuesto a sufrir lo que Él sufrió. Tal vez nunca sufras como Él, pero tienes que tenerlo en mente y en corazón. Puedes ser puesto a prueba. Que cuando alguien te mire mal, tú sigues sonriendo y sigues amando. Cuando alguien hable mal de ti, tú sigues dispuesto a abrazar. Cuando alguien te niegue su apoyo, tú sigues dispuesto a servir. No condiciones el amor. No condiciones tu vida al Señor, no a la gente, al Señor. Sin embargo, si no soy discípulo, entonces no puedo enseñar a nadie a hacerlo. Porque puedo decir muchas cosas bonitas, pero no van a ver en mí el ejemplo de seguir sus pisadas. Un día digo, Señor, me parece lindo poder seguir tus pisadas, pero a veces se hace aburrido. A veces no se hace justo seguir tus pisadas. A veces es tan injusto. A veces no tengo la recompensa que yo pensé que podía tener si seguía tus pisadas. Así que lo siento, Señor. Si quieres, sigue tú las mías. Y algunos dejan de seguir al Señor y comienzan a seguir sus propios pensamientos, sus propias ideas, su propia conducta, su propio comportamiento. Algunos simplemente se dejan llevar por lo que creen y piensan en su humanidad, en su carnalidad. Enseñar a otros a convertirse en discípulos significa traer personas rendidas a los pies de Cristo. No personas a argumentar con Cristo, no. Si no te vas a rendir, olvídalo. Personas a los pies de Cristo. A los pies. No argumentar. No argumentar. ¿Usted ha visto esas películas o tal vez ha leído libros o tal vez conoce un poquito de las culturas donde sí hay, donde los estados y los gobiernos de los estados son gobiernos monárquicos? Y seguramente ha visto esto o lo ha leído, que las personas dentro del protocolo de encuentro con el rey le dicen, nunca lo mires a la cara, no digas nada, solo escucha, responde solo lo que él te diga. No digas más, no argumentes, no excuses, no expliques si él no te lo pide. Porque el rey en ese momento tiene tu vida en su mano. Y ya es un honor estar delante del rey. Cuando vienes al rey para argumentar, te pones en peligro. ¿Por qué? Porque los altivos Dios los mira. Y a los que se humillan,
Los humildes siempre les inspiran al Señor confianza. Siempre les inspira confianza. Así que enseñar a otros a convertirse en discípulos del Señor significa hacerles ver y creer la necesidad de venir rendidos y encaminarlos así humillados en una relación auténtica con Él para que disfruten el vivir en la verdad, verdad que los mantendrá siempre enfocados y los salvará de la destrucción y de la condenación eterna. La verdad, no los argumentos, la verdad. Y solo la verdad. En el verso 29 de Lucas 5, dice que Leví le hizo, en este caso al Señor, porque el agasajado era el Señor que iba a ir a su casa, le hizo gran banquete en su casa, dice. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Este ex cobrador de impuestos, ex servidor del Imperio Romano, ex traidor a su patria, ahora discípulo de Cristo, tuvo esa revelación en su espíritu de quién era Él y lo que Él podía hacer. Entonces no se quedó Él solo con la buena nueva. ¿Qué hizo Leví? ¿Qué hizo Mateo? Dijo, voy a hacer una fiesta, voy a hacer una buena comida en mi casa. Maestro, quiero que estés, por favor. Voy a invitar a toda persona que pueda. Mi casa se va a llenar porque yo quiero que ellos te vean como yo te he visto. Y este día estaban todos allí, invitó a muchas personas para que experimentaran al Cristo. ¿Qué significa traer gente a Cristo? Significa darles del evangelio del reino. No darle de lo que a mí me parece, de lo que yo pienso, de lo que yo creo que es mejor, de lo que pudiera ser. Del evangelio del reino. Pero no te puedo dar del evangelio del reino si yo no lo tengo. Si tengo es religión, religión es lo que te voy a dar. Y cuando la gente reciba la religión, creerá que Cristo es un religioso. Pero cuando tú le das a la gente la vida de Cristo, ellos sabrán que Cristo trasciende todas las ideas humanas. Así que traer gente a Cristo es acercarlos a la vida, acercarlos a la eternidad. Es encaminarlos para que obedezcan, para que concienticen que ya no van a hacer más lo que les venga en gana. Que a partir de ese momento, Cristo hará lo que Él le provoque en sus vidas. Eso es traer gente a Cristo. Enseñarles a guardar la fidelidad y las disciplinas. Enseñarles con nuestro ejemplo cómo vamos siendo moldeados. Como decía hace un momento Gabriel. A sus 35 años aprendió claramente lo que son los valores. Antes de eso, en su vida pasada que no conocía al Señor, estuvo expuesto a perder su esposa, a la que él mismo describe como una mujer bella. A sus hijos, a quienes él mismo describe como 3 tesoros. Enseñarle que a partir de este momento, si quieres llevar tu vida como la venías trayendo, es inevitable la autodestrucción y el fracaso. Enseñarles que si entregas tu vida a Cristo, Cristo hará lo mejor con tu vida. Y te sacará provecho. Y tú también disfrutarás de sus bondades. Eso es traer gente a Cristo. Enseñar a las personas a hacerse discípulos del Señor Jesucristo no es una tarea fácil. No lo es. Es una tarea que requiere sacrificio. Muchas veces nos hemos tenido que trasnochar, amanecer con gente, llorar con ellos, no solo darles algo, darnos nosotros mismos, darnos. La tarea de enseñar a alguien a convertirse en discípulos no solamente es una tarea de sacrificio, es una tarea de entrega absoluta e incondicional. Son pocas las veces que tú dices no puedo. Pocas las veces que te puedes tomar un tiempo, irte de vacaciones o disfrutar o simplemente quedarte a dormir hasta tarde en tu casa.
Es una tarea de entrega total. El discípulo sabe hace rato que perdió todo cuando se lo entregó a los pies del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor llama y dice, te necesito, el discípulo sabe que es un honor que lo despierten a la 1 de la madrugada o que no lo dejen dormir en toda la noche por estar en oración por alguien que en ese momento está empecinado en pecar y que está a punto de morir. El discípulo no dice, ya hice mucho, ¿qué más quieren que dé? Él dice, no, si me queda algo, lo gastaré en el Señor porque Él lo merece todo, todo, todo. El discípulo no se queja de cuánto sirve, ni de cómo sirve. Solo tiene una meta, ser discípulo y agradar al Rey. La tarea de enseñar a otros a convertirse en discípulos es una tarea de dedicación. La dedicación involucra paciencia. Paciencia. ¿Por qué no te vas a molestar con el discípulo cuando no entienda algo? No te vas a molestar con el discípulo cuando tropiece 1000 veces y no lo vas a maltratar. Lo vas a cuidar, lo vas a amar. Si pecó, si se equivocó, si hizo algo malo y lo hizo deliberadamente, tratarás de rescatarlo, siempre y cuando esté a tu alcance y al alcance del Señor. Si él o ella se quieren perder, bueno, será su decisión y se perderán. Pero tu tarea no es condenar a nadie. Tu tarea no es pisar al que ya está caído. No es abrir el hueco más abajo al que ya está en el fondo. Tu tarea es decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Y tal vez mueras para que otro se salve. Esto es lo que siempre digo cuando decimos que queremos entrar en una relación cercana con el Señor. Tienes que estar dispuesto a dejar de comer para que otro coma. Tienes que estar dispuesto a dejar de dormir para que otro duerma. Tienes que estar dispuesto a dejarlo todo para que alguien tenga algo. El discípulo no se queja de eso porque tiene un premio: el disfrutar de la confianza del Señor. El saber que para el Señor cuento, que para el Señor soy importante, que Él cree que yo voy a hacer lo que me pida. Esta tarea de hacer que otros se conviertan en discípulos del Señor requiere también generosidad incondicional, por amor al Rey y por amor a aquellos que todavía están creciendo. En Lucas 5, los versos 30 y 31 dice, y los escribas y los fariseos, aquí están los que nunca faltan, los que siempre critican, los que siempre reprochan, los que siempre están juzgando lo que tú haces cuando tú quieres ser discípulo del Señor. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿contra quién? Contra los discípulos. No contra el Señor, ¿vieron? Contra los discípulos, contra los discípulos. Serás objeto de ataques y de críticas. Solo tienes que manejarte con sabiduría cuando la gente te señale y te acuse. Manéjate con sabiduría. Y si estás con el Señor como discípulo, discípula, la sabiduría del Señor no te faltará. No te faltará. No tendrás ni por qué hacer defensa. Dios saldrá en tu defensa. Así que solo decide ser discípulo. Dice aquí que ellos murmuraban contra los discípulos y decían, ¿por qué comen ustedes y beben con publicanos y pecadores? Y ellos no dijeron nada. ¿Sabe quién salió por ellos? ¡El Señor! Ellos hablaban de los discípulos, pero el Señor salió a hablar por ellos y les dijo esto: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ustedes, como ya se creen que están bien, piensan, no tengo esa necesidad, pero vienen aquí a acusar, a señalar, a reprochar, a criticar. Vienen aquí a condenar a los pecadores, a los que tienen necesidad de Dios. No hacen ni esto por salvarlos, no hacen ni esto por ayudarlos, no les dan pero nada. Por eso ellos han abierto sus corazones, porque yo decidí venir a rescatarlos. Y ahí salió el Señor. Salió el Señor. Cuando alguien te acuse de que tú haces aquello o no, o que eso es mentira, o por qué lo haces, y por qué te acercas, y por qué estás con estas personas, y por qué lo dices de esta manera, recuerda esto: deja que el Señor actúe, deja que Él salga por ti, porque Él lo va a hacer, como lo ha hecho siempre. Él sale por los que ama. Aleluya,
Así que el Señor Jesucristo sabía que aquellos que estaban creyendo en Él y otras personas que lo acompañaban eran pecadores. Él sabía. Él sabía. Es como un padre en su casa. Cuando usted tiene a sus hijos con usted, usted sabe quién anda bien y quién no anda bien. Usted es papá. Y si usted puede, no importa, usted puede para los hijos pasar de tonto, de ignorante. Ellos pueden imaginar que usted se chupa el dedo, no importa. Pero usted muy bien sabe lo que está pasando. Si hay alguien a los que los hijos no pueden engañar, es a sus padres. Si hay alguien a quien un esposo no puede engañar, es a su mujer. Porque nos conocen y nosotros también conocemos. El Señor decidió ir en búsqueda de aquellos pecadores. Les dio dirección incluso hasta después de su resurrección para convertirlos en grandes siervos de fe. ¿Y qué pasó con los discípulos luego? Veamos lo que pasó. El Rey de Reyes hizo de ellos maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Y hasta hoy se les recuerda, no por sus grandes mensajes y sus predicaciones. Hasta hoy se los recuerda, no por sus grandes atributos, porque tuvieron fallas y errores. Y pudiéramos exaltar aquí lo que hizo Pedro, lo que hizo Judas, lo que hizo Tomás, lo que hicieron ellos. Aquella noche que el Señor fue aprendido. Así que esto no fue lo que impactó a la gente. Y la gente sabía que como todos los demás, ellos también se equivocaban. Pero hubo algo, hubo un aliciente extraordinario que cautivó el corazón de las personas. Y es que estos discípulos se empecinaron en seguir las pisadas del Señor, con cuidado, con firmeza, con determinación, con devoción, con adoración, con entrega, con sacrificio. ¿Quién no ha llorado mientras sigue al Señor? ¿Quién no ha perdido algo mientras sigue al Señor? Todos los que seguimos al Señor hemos perdido algo. Todos hemos batallado con nosotros mismos. Todos hemos sido objeto de rechazos, de traiciones, de burlas y de muchas otras cosas. Pero el Señor ha sido honrado. Y ese es nuestro gozo. Que Él sea honrado. No de que si mi nombre es reconocido en alguna parte. ¿Hasta cuándo estimarás tu nombre? El único nombre que tiene valor aquí es el nombre del Señor Jesucristo. Así que gracias a Él, hoy se habla de muchos de estos discípulos que luego el Señor les dio el honor de servirles de manera corporativa, ministerial, formación, que ellos permitieron que el Señor imprimiera en sus espíritus. Eso nunca lo perdieron. Perdieron casas, perdieron bienes, perdieron todo, pero nunca perdieron el tesoro de la persona del Espíritu Santo. Entonces quiero terminar con esta pregunta. ¿En qué consiste formar a un discípulo? En tener bajo tu cuidado a una o más personas, en tenerles bajo su responsabilidad, en encaminarles hacia la perfección, no solo con palabras bonitas, sino con conducta ejemplar, y guiarles hacia la plenitud de vida en Cristo. ¿En qué consiste hacer que alguien decida convertirse en discípulo del Señor? Necesitas entender que primero tú tienes que ser discípulo. Tú primero tienes que ser discípula. ¿Cómo puedes lograr que alguien decida realmente creer en el Señor? Bueno, ¿sabes qué? Hay algo que tú tienes que tener. Si yo quiero, venga Moisés, ayúdeme acá por favor. Si yo quiero que Moisés sea discípulo, yo no se lo voy a decir porque esto no lo hará. Yo no voy a decirle, Moisés, usted tiene que ser discípulo. No importa si se lo digo riendo, llorando, serio o bravo, él no lo va a hacer por eso. Pero si yo le digo, hay muchas cosas que el Señor quiere que yo le enseñe a usted para que usted se convierta en un verdadero discípulo del Señor. Y lo primero es enseñarle a guardar las cosas que Él mandó. Hay algo que Él tiene que ver en mí, mi seguridad de salvación. Yo soy salvo. No se lo voy a decir, mire mi seguridad de salvación, mire qué salvo me siento, aleluya. No así. Que Él lo vea, que puede venir diablos, demonios,
pruebas, prisiones, lo que sea, y eso no me van a hacer dudar de la obra de Cristo y del día en que yo decidí entregarle mi vida al Señor. Entonces Él puede ver en mí esa convicción. Lo primero que quiero dejar en Él, que lo guarde en su corazón, que nadie se lo robe, es su salvación. Es salvo para siempre. Pelee por ella, no se la deje robar. Por eso, guárdela donde el diablo no la pueda encontrar. Guárdela. Y yo le voy a enseñar a guardarla como yo la tengo guardada. Entonces Él necesita ver en mí la salvación. No es que un día, bueno, Moisés, si se aprendió la lección, dígame el versículo, a ver. Y de repente recibo una llamada en su presencia. ¿Cómo? Sí, no puede ser. Yo sabía, estoy perdido. El diablo me está llevando. ¿O me escucha? ¿Cómo? Sí, dijo eso de mí. Que se lo lleve el diablo. Y digo de todo, maldiciendo a alguien por allí. ¿Y él? O comienzo a ofender a alguien. Usted me entiende, sabe que aquí está entre confianza nada más. Cuidado cuando diga algo de esto, ¿no? Y comienzo a corromperlo y a dañarlo. Y tristemente, él un día va a hacer lo mismo o algo peor. ¿Y qué pasó con lo que le enseñé y tanta Biblia y tanto y griego y hebreo y arameo y lenguas espirituales y le enseñaste una lengua en chino? ¿Recuerda que le enseñé una lengua china? ¿Y qué pasó con todo eso? Él no va a seguir eso de mí. Él va a seguir es mi conducta. Él va a seguir es mi comportamiento. Y los padres que están aquí todavía no se dan cuenta de ese detallote. ¡Vamos para la iglesia! Pero en su casa viven entonces como les da la gana. Y los hijos no se comen ese cuento. Y la esposa tampoco. ¿Ve? ¿Lo vieron? Yo tenía un ojo aquí, mire. Y el Señor me dijo, voltea, ¡epa! Ya se me quería ir. Así que si yo quiero que Él sea discípulo, escúcheme. Si yo quiero que Él sea discípulo, yo debí pasar este proceso de haber sido formado discípulo también de alguien, por alguien. Porque yo le puedo decir a Él, yo lo puedo consolar cuando Él está triste y llorando, pero cuando hace lo malo lo puedo reprender con firmeza y Él sabrá que es amor. Y le voy a decir, yo sé, sientes que es muy personal, sientes que te ofendí, pero estoy peleando por tu vida, que la quieren arrebatar. ¿Qué dijo el Señor de Pedro? ¿Recuerdan? Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte. ¿Y sabes qué va a pasar contigo? Me vas a traicionar. Yo, Señor, hasta la muerte contigo. Pedrito, ay, cuánto te amo, mi Pedrito lindo. Eres tan hermoso, Pedro, pero ¿sabes qué? Antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Yo, jamás de los jamases. Pedrito, está bien. Estoy peleando por tu vida. ¿Y sabes qué pasó? Cuando él le dijo, me voy a Jerusalén, me voy a ser crucificado. Y entonces, ¿qué? ¿Cómo? No te vayas. Muchachos, cierren las puertas. Usted no se va de aquí, Señor, o yo. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Satanás, el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así hay mucha gente mirando a los hombres, siguiendo a los hombres, leyendo a los hombres, cantando de los hombres, pero ¿y el Cristo vivo? ¿Dónde está? Entonces, ¿qué pudo haber sentido Pedro? No, muchachos, ¿vieron lo que yo hice? Traté de salvarlo y miren cómo me trató como el diablo mismo. Ya no lo sigo más. Pensé que me amaba. Pero había algo más fuerte que los sentimientos. Dios había puesto en Pedro su marca de amor. Y por eso Pedro nunca lo pudo dejar, aunque tuvo razones para dejarlo. Así que, si yo fui formado discípulo, yo lo puedo enseñar a él. Que llegue a ser un gran discípulo del Señor y que el Señor lo premie con lo que quiera. Si lo quiere hacer embajador de alguna nación, lo quiere llevar a algún sitio, ponerlo al frente de alguna iglesia, ya el Señor se encargará de
la recompensa de su obediencia. Así que si yo quiero que Él sea mi discípulo, debo darle a conocer el testimonio de mi propia vida en el Evangelio del Reino de Dios, para que Él sepa que yo he llegado hasta aquí, no solo porque, bueno, alguien me puso, sino porque también he decidido sufrir. He decidido callar muchas veces. He decidido, cuando el Señor me dice no hagas nada, no hacer nada. He decidido darlo todo cuando Dios me dice dalo todo. Y he llegado aquí por su gracia y amor, procurando obedecerlo siempre, no negándome y no argumentando, porque Él siempre tiene la razón. Yo no, pero Él siempre la tiene. Entonces comienzo a enseñarle. Si yo quiero que Él llegue a ser discípulo del Señor, debo enseñarle el valor de la comunión con el Espíritu Santo, como yo lo he aprendido. Está bien leer la Biblia, está bien poder leer a muchos otros autores, conocer. Todo lo que se aprende siempre es un recurso de ganancia, todo lo que se obtiene, pero nada puede sustituir la comunión con el Espíritu. Si hay algo, trabajo, dinero, ganancia, lecturas, que sustituye la comunión con el Espíritu, ese día comienzas a perderte, terminarás en el lugar más oscuro y puedes condenarte a ti mismo. Nunca dejes la comunión con el Espíritu, porque recuerda, no hay libro en esta tierra que te lleve a la verdad. Solo el Espíritu te puede dar testimonio de Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y si un día Dios te envía a un lugar donde no hay libros, ni Biblias, ni nada, y nadie sabe leer, tú no te perderás, al contrario, ganarás a muchos para el Señor. Así que dale valor a tu comunión con el Espíritu Santo, porque esto es lo que yo he aprendido. Él lo vale todo. ¿Sí? Bien. Y si yo quiero que Él se convierta en discípulo del Señor, le enseñaré a adorar a Dios en espíritu y en verdad, con devoción. En espíritu y verdad. No que yo me aprendí esta canción, que yo me sé aquellos cantos, aquellos himnos antiguos de antaño, son muy bellos, sí. Pero Dios quiere que esto no salga de acá, Dios quiere que salga de acá. Que salga de aquí, de tu interior, de tu espíritu. No podemos a veces estar ante el Señor adorándolo y quedar inertes allí como si nada. No, Él nos toca, nos transforma, nos compunge su presencia porque hay tanta santidad en Él, hay tanto amor y nos sentimos a veces, wow, ¿cómo es posible que tanta bondad, Señor, tú hayas impartido sobre mí, me hayas arropado con ella sin yo merecerlo? Y ahí comenzamos a adorarle a Él por su gran obra, por lo que Él ha hecho, por lo que Él es. Si yo quiero que Él sea discípulo del Señor Jesucristo, voy a enseñarle a leer la Biblia correctamente. Le voy a enseñar que la Reina Valera también tiene sus errores y sus defectos, aunque es muy querida y apreciada por muchos. Y algunos la han santificado y quieren canonizarla, pero no, eso no se debe hacer. ¿Sí? Tengo que enseñarle que hay muchas versiones y que tenemos que tratar siempre de ir más lejos, acercarnos lo más posible al original, porque ahí vamos a encontrar referencias puntuales que nos pueden ayudar a no cometer el error de blasfemar contra Dios o contra el Espíritu Santo. Discípulo del Señor Jesucristo, entonces le voy a pedir que se cuide de las ideologías humanas, que se cuide de los errores humanos, que se cuide de la fascinación del mundo de la lengua y de la letra. Si yo quiero que Él sea discípulo del Señor Jesucristo, le voy a enseñar a discernir los espíritus. Y una de las cosas que voy a hacer con Él es ayunar mucho. Vamos a ayunar. Que no me gusta ayunar, bueno, vamos a ayunar. Es que no aguanto, vas a aprender a aguantar. Es que no sé, Dios te va a enseñar. Vamos a ayunar. Así que, como el primer día que ayunamos, recuerdo que estuve con él y tenía sabor así a papas rellenas de esas colombianas. Y yo le dije, epa, ¿qué es eso? No, yo no he comido. Y bueno, el ayuno lo comenzamos el día anterior, me quedo contigo. Así que comenzamos el día anterior y el día anterior lo invito a mi casa si es necesario, pero me tengo que asegurar de que él ayune y que entienda cómo se tiene que ayunar. No es con la mente, no es con el cuerpo, es con el corazón, para que se rompan los yugos, para que se revienten las coyundas de iniquidad, para que Dios traiga liberación y para que mi vida vaya un poco más alto. ¿Sí? Muy bien. Si yo quiero que él se convierta en discípulo del Señor Jesucristo, así que le voy a enseñar aquellas cosas que realmente sirven para nuestra edificación. No todo edifica. ¿Recuerdan lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6:12? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré. No se acuerda. Bueno. ¿Cómo dice? A ver, ayúdenlo. Yo no me dejaré contaminar, dañar,
destruir por ninguna cosa. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré contaminar por ninguna cosa. Entonces, le enseñaré que todo puede ser muy bueno, todo puede tener apariencia de piedad, pero tenemos que aprender a escudriñar y a discernir las cosas. ¿Están conmigo? Si yo quiero que él sea discípulo del Señor, tengo que animarlo a congregarse. No es que cuando no vino lo regañé porque no se congregó. Es que usted es un irresponsable, usted no se congrega, y le armo un lío. Quiero sentarme con él y preguntarle, ¿qué te pasó? ¿Te extrañé? ¿Cómo te sentiste? ¿Por qué no viniste? Y él me explicará, me dirá, no, es que no quería, me quedé dormido. El otro día me acosté a las 3 de la mañana viendo 4 películas que me regalaron. Ah, bueno, está bien. ¿Sabes que eso no lo tienes que hacer? El Señor espera que tú dosifiques bien tus recursos y administres tu tiempo, que descanses temprano el sábado para que estés bien temprano aquí dispuesto a adorar al Señor con todos para que crezcas. Cada vez que dejas de ausentarte, dejas de recibir y dejas de dar, porque todo lo que tú das también es bueno para otros. Así que hay mucho del Señor en ti. Te animo para que sigas adelante. Congrégate. Todas las veces que puedas, congrégate. Ven a los ayunos, ven a la red de varones, ven el miércoles, ven los domingos. Sirve al Señor. Eso te hará crecer. Y si volvió a faltar, bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Fueron 4 películas o 10 películas? No, es que me dolía la barriga, me sentía muy mal. Ok, perfecto, vamos a orar por ti. Padre, que Él sienta la confianza siempre de hablarme con la sinceridad, porque el día que yo lo condene, ese día Él no querrá decirme nada. ¿A cuánto les ha pasado eso? Bueno, no les creía a todos, pero... Muy bien, si yo quiero que él sea discípulo del Señor Jesucristo, le enseñaré a respetar a las autoridades. No solo las de la iglesia, toda autoridad. Al policía, al juez, al fiscal de tránsito, a su papá, a su mamá, a sus hermanos mayores, al jefe de la empresa, a todos en la iglesia, los que están en autoridad. Le enseñaré. Y hay muchos que se les enseñe eso, ¿no? Que necesitan que se les enseñe, lo requieren, con urgencia. Porque hay un principio que dice que el que se opone contra la autoridad, a Dios mismo se opone. Ya con eso se los dejo para no seguir, porque esto sería demasiado, ponerles carga en su corazón. Si yo quiero que él sea discípulo, le enseñaré a buscar el consejo y la ayuda de gente madura, que lo encamine a tomar decisiones serias. Que no vaya por ahí a cualquiera, al vecino, a un pariente, por mucho cariño que le tenga, porque no todos están en la capacidad de darle un buen consejo. Le enseñaré. Si yo quiero que él sea un discípulo del Señor Jesucristo, le enseñaré a tener ojos de amor hacia los demás. En otras palabras, cuando él venga a decirme, y usted sabe lo que le pasó allá al hermano tal y a la hermana, y mire, ¿sabe qué? No, es que esa gente, no, esto no está bien, no, eso no debes hacerlo, eso no está bien. No debes hacer eso. Vamos a orar por él o por ella o por ellos, que es lo que necesitan. Y a pedirles que Dios mueva sus corazones para que busquen ayuda. Y que si el Señor quiere corregirlos, entonces Dios envíe también la ayuda y los puede edificar. Pero no es nuestro papel estar hablando de nadie. Por muy mal que haya sido, debemos interceder. Solo así le ayudaremos. Discípulo del Señor Jesucristo, tengo que darle ejemplo para que Él vea a Cristo en mí. Si yo quiero que él sea discípulo del Señor Jesucristo, debo entregarme por completo a su cuidado, a su formación, no a medias, por completo, para que pueda crecer, para que un día él también se pueda entregar por otros. Si yo quiero que él sea discípulo del Señor Jesucristo, debo consolarle cuando esté en tristeza, pero también debo celebrar junto a él cuando esté en sus alegrías y en sus triunfos. Si yo quiero que él sea discípulo del Señor Jesucristo, debo entender que su vida depende de mí. Si tú haces todo esto por una persona o por muchas personas, escúchame bien, te aseguro que vivirás para siempre en el corazón de la gente. Ellos nunca se van a olvidar de ti y Dios te recompensará por haber contribuido a que uno más o varios más hayan decidido hacerse discípulos del Señor Jesucristo. Dios traerá recompensa. Así que yo te reto para que entiendas la importancia de convertirte en un discípulo. No era andar por ahí errante sin ninguna autoridad haciendo lo que quieras, no. Conviértete en discípulo. Conviértete en discípula. Esa es la meta del Señor. No es tu meta, no es mi meta, es la del Señor.
Y si tú no eres discípulo, no le sirves al Señor. Lea Juan 8:31. Es un ejemplo de eso. Es un ejemplo de eso. Si no somos discípulos, podemos ser muy, muy creyentes, lo que querramos, pero solo el ser discípulos le da al Señor lo que necesita para poder usarnos como Él quiere. Si el Señor Jesucristo te pide que ayudes a los creyentes a ser discípulos, no seas rebelde, obedece al Señor, pero recuerda que para ayudar a otra persona a ser discípulo, tú tienes que serlo primero. Tienes que serlo. ¿Por qué no hacemos una oración? ¿Mi discípulo la quiere hacer? ¿Por qué me mira así? ¿Qué le hice? Muy bien, vamos a hacer una oración para aquellos que hoy reconocen que no han sido discípulos ni discípulas, sino que han sido esos creyentes que andan por ahí, para allá, para acá, haciendo lo que quieran. Pero ser discípulo es otra cosa. Ser discípulo es tener dependencia del Señor, es entregarse, es amar, es servir, es ayudar. Y eso es lo que Dios quiere que ustedes sean. Eso es lo que Dios necesita que ustedes sean. Ya con todos ustedes podemos multiplicar el trabajo que estamos haciendo en la iglesia. Si esto trasciende y no deja solamente de ser una oración momentánea. Con todos ustedes, los que están de pie, podemos multiplicar los resultados y el fruto. Solo por esa decisión, si es radical. Vendrán y dirán, quiero servir, quiero trabajar, ayúdenme. Vendrán con confianza, se acercarán y podrán exponer, tengo este problema, tengo aquella situación, pero quiero honrar al Señor, quiero ser discípulo. Y Dios les tomará en cuenta porque Dios les ama. Les ama y seguirá haciendo lo que Él mejor sabe hacer para ayudarles a crecer. Bueno, usted que ya ha aprendido un poquito, ¿no?, cómo ser discípulo, oremos por aquellos que lo necesitan también. Y sumémonos a esta oración y digámosle al Señor, Señor, ayúdame a vencer todo lo que tengo que vencer para llegar a ser el discípulo o la discípula que tú quieres que yo sea. Padre, esta hora y este momento te pido, mi Señor bendito, para que tú formes, Padre Celestial bendito, a todo este pueblo que está aquí presente, Padre Celestial bendito, para que hagan lo mejor de ti, Señor bendito. Sean esos discípulos, Señor bendito, que tú esperas que ellos sean, Padre de la gloria, Padre de la honra, Señor. Padre, quita de ellos todo obstáculo, toda piedra de tropiezo, Señor bendito. Limpia sus corazones, Padre Celestial bendito, y que en ellos queden cimentados, Padre Celestial bendito, todo lo hermoso, Padre, que tú has depositado en ellos, Padre Celestial bendito. Amor, oh Señor bendito, que es indispensable, Padre de la gloria, Padre de la honra. Llénalo de ti, Padre Celestial bendito. Llénalo de, Señor bendito, de todo ese amor, Padre, que tú has derramado en cada uno de nosotros, mi Señor bendito. Oh Señor bendito, que sigamos tus caminos, Padre de la gloria, Padre de la honra, Señor bendito. Llénanos, Señor bendito, de todos tus mandamientos, todos tus estatutos, Padre de la gloria, Padre de la honra. Oh Señor bendito, te pido, Padre Celestial bendito, que tú, Señor bendito, como esos discípulos que tú quieres que nosotros seamos, Padre Celestial bendito, caminemos, Padre Celestial, en tu estatuto, en tus mandamientos, Padre de la gloria, Padre en la honra. Oh Señor bendito, te pido, mi Señor bendito, que lo formes a cada uno de ellos, Padre Celestial bendito. Oh Señor bendito, llévalos, Padre Celestial bendito, por el camino correcto, Padre Celestial bendito. Llénalo de ti, Señor bendito, llénalo de tus enseñanzas, Padre Celestial bendito, para que ellos también puedan caminar en ti, Padre de la gloria, Padre en la honra, Señor. Oh Señor bendito, quita de ellos, Señor bendito, lo que no es tuyo, mi Señor bendito. Oh Señor bendito, que te sigan a toda hora y a todo momento, Padre Celestial bendito, y que los forme, los capacite cada día, Padre Celestial bendito, para que ellos puedan ser discípulos tuyos, Padre Celestial bendito. Formar a esos discípulos, Padre Celestial bendito, esos discípulos que vienen a ser sus hijos, Señor bendito, vienen a ser sus padres, sus hermanos, sus compañeros, Padre Celestial bendito, y que cada día, Señor bendito, crezca, Señor bendito, crezca tu obra, Padre de la gloria, para tu honra y para tu obra, Señor bendito. Padre, te damos gracias, Padre Celestial bendito, y te pedimos, Padre Celestial bendito, que cada día nos llene de ti, Padre Celestial bendito. Te lo pedimos, Papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor. Amén, amén y amén, Señor. Gracias. Aleluya. Bueno,
Le dije que ya se podía sentarme y dice, no, ahora no me quiero ir. Bueno, bendito sea el Señor. Abraza al que está a su lado y dile, anímate. Tú puedes llegar a ser un discípulo notable del Señor Jesucristo. Vamos, sacrifica, entrega, obedece y sirve al Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por favor, regáleme 5 minuticos de su tiempo. Ocupe su lugar. Esta tarde